Mucho buen contenido cada hora en Ruta Nueva Vida 97.7. A esta hora de la mañana, como todos los miércoles, tenemos el reto de los teólogos. Nuestra amiga pastora Marlene Arroyo con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, pastora? Buenos días, Fernan. Buenos días, Moraima, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que se conecta con el reto de los teólogos. Veo que tiene una combinación muy especial entre la blusa y el libro. Y la blusa. El libro, sí. Azul. Sabes que azul es un color profético. Que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es que el libro es azul, ¿ves? La gloria de Dios, el Espíritu Santo. Qué chévere. ¡Qué bueno! Bueno, estamos listos para las preguntas. ¿Quién empieza? Claro que sí. Quiero empezar con Juan Carlos hoy, que me hizo una pregunta muy interesante. Mira, yo realmente, los teólogos oyentes de 97.7 se han ido uniendo. Este segmento le está encantando a tantos oyentes que están interesados en seguir aprendiendo de la palabra. Ay, sí. Y este oyente es de Argentina. Muy y bien. Este oyente de Argentina nos escribe y nos dice, mira, yo estoy pero apasionado con la figura del profeta de Juan el Bautista. Y quiero aprender todo el papel que él jugó, cómo fue su ministerio, etcétera. La pastora Marlene Arroyo pudiese darme como que un condensado de la influencia de la figura de este hombre, ¿verdad? De Dios tremendo, Juan el Bautista. Yo le añadí solamente la pregunta adicional, si luego de describir quién es Juan el Bautista y lo que significó, etcétera, todo lo que implica la figura de Juan el Bautista, si las características de Juan, nosotros como creyentes las necesitamos hoy. Claro que sí. Vamos rápido. Primeramente, gracias a la audiencia preciosa, los comentarios lindos que están escribiendo, y Dios bendiga a Argentina. Gracias por la confianza, ¿verdad?, al hacernos estas preguntas. Rápido que hablamos de Juan el Bautista, Juan Carlos, tengo que irme a las antigüedades, a los escritos de Flavio Josefo, porque no solamente Juan el Bautista impactó la vida de este hermano argentino, impactó la vida en la historia de grandes eruditos, entre ellos el historiador Flavio Josefo, quien escribió lo siguiente. Es digno citar a Flavio Josefo. Dice Juan Carlos: pero algunos judíos creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios, realmente en justo castigo de Dios a Herodes, para vengar lo que él había hecho a Juan, llamado el Bautista, porque Herodes lo mató, aunque era un hombre bueno, e invitaba a los judíos a participar del bautismo, con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios. Pues así, en opinión de Juan, el bautismo sería realmente aceptable para Dios, por supuesto. Es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos, dado que sus almas ya habían sido purificadas por la justicia. Ahora escuche esto. Y cuando los otros judíos se reunieron en torno a Juan, como su excitación llegaba al punto de la fiebre, al escuchar sus palabras, Herodes comenzó a temer que la gran capacidad de Juan para persuadir a la gente podría conducir a algún tipo de revuelta, ya que ellos parecían susceptibles de hacer cualquier cosa que él aconsejase. Por eso decidió eliminar a Juan, adelantándose a atacar antes de que él encendiese una rebelión. Mira qué interesante lo que opina Flavio Josefo del profeta Juan Bautista, que intimidaba a Herodes y que tenía una gracia para persuadir a la gente, y que cuando predicaba causaba una excitación hasta la fiebre. Imagínese usted, si un historiador dejó esto plasmado, imagínese usted el carisma que tenía el profeta Juan. Ahora bien, ¿qué características tiene el profeta Juan que nosotros necesitamos en esta temporada? Y yo seleccioné varias. Número 1, pienso que tenemos que ser vibrantes, entusiastas, y tenemos que ser gente apasionada y con mucha alegría por todas las cosas que Dios está haciendo. Que cuando llegamos a un lugar, la gente sabe que llegó alguien de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si por algo se distinguía el profeta conocido como Juan el Bautista, era porque un hombre vibrante, era un hombre con demasiada pasión. Era un hombre con un entusiasmo impresionante, apasionado en todo lo que hacía. Imagínese, una preparación de 30 años para solamente
6 meses de ministerio y en tan solo 6 meses causar un impacto tan impresionante en tantos hombres y en tantas mujeres. Número 2. El profeta Juan se distinguía por ser un hombre obediente y reverente, atributo que necesitamos hoy. En aquellos tiempos habían escuelas de profetas. Todavía hoy existen escuelas de profetas, por supuesto. Y Juan pertenecía a una de las escuelas de profetas. Pero en un momento determinado, Juan se escapó de la escuela de profetas. Esta historia la pude aprender allá en Jerusalén. Se escapó de la escuela de profetas porque recibió una orden superior, una orden del Dios Todopoderoso, y comenzó a hacer cosas extrañas, como irse allí al desierto, a bautizar gente a las aguas del Jordán, con un mensaje distinto, un mensaje del reino. Por lo tanto, podemos decir que el profeta Juan era un hombre reverente y obediente que podía desligarse rápidamente de cualquier tradición o costumbre, cualquier dictamen humano. Número 3, su enfoque estaba claro. Su enfoque estaba en el reino de Dios. Tan y tan claro estaba el mensaje del profeta Juan, que cuando Jesús comienza a predicar, comenzando su ministerio, inmediatamente se hizo eco del discurso que tenía el profeta Juan. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Un mensaje de reino y un mensaje para edificar a otros. Así bajito, bajito, entre nosotros aquí calladito. Lo que pasa es que en esta temporada hay muchísimos mensajes que nada tienen que ver con el reino de Dios. Y nos tenemos que cuidar de eso, porque la palabra de Dios dice que cuando el mensaje del reino, no otro, el del reino sea proclamado en toda la tierra, entonces vendrá el fin, entonces el Señor regresará por su iglesia. Y si un mensaje estuvo claro en los labios del profeta Juan, fue el mensaje del reino. Él bautizaba, pero su mensaje no era el bautismo, era el mensaje del reino. Otro atributo rapidito. El profeta Juan siempre se enfocaba en los demás, siempre estaba enfocado en las necesidades de los demás, se ocupaba del arrepentimiento, de la salvación de los demás, que mucho necesitamos esta característica hoy, que los ministros sobre todo no se enfoquen en sí mismos, que el creyente no sea egocéntrico, sino que entiende el mensaje de Jesús, que Juan lo practicó muy bien, servicio al prójimo, servicio a los demás. Algo más, el impacto del profeta Juan. Yo creo que la gente de reino tiene que ser gente atractiva, y no hago referencia a lo físico, aunque sí está también relevante, ¿verdad? Ser presentable. Hago referencia a tener este atractivo, este magnetismo espiritual. Gente que magnetiza, gente que atrae, que la gente realmente te quiere escuchar porque tienes un mensaje, que realmente la gente te ve como un modelo. Y hay algo que tenemos que la gente desea. Y el profeta Juan lo tenía. Próximo atributo, era admirado, mire, para que se vista con piel de animal y se vaya allí a bautizar gente, algo nunca antes visto, y comiendo langostas y miel. ¿Qué es eso? Y la gente, aún así, siendo tan extraño, lo seguía, se bautizaba y se sujetaba. Aún maestros de la ley y aún fariseos se bautizaban. Entonces, ¿cómo es posible? Pues es un hombre admirado por la sociedad, independientemente del miedo, de la murmuración y la crítica de un sector. Te pregunto si el hecho de vivir en el desierto y estar apartado de la sociedad de allá y él vivir en el desierto era parte de la manera en que él tenía de estar conectado todo el tiempo con Dios. Yo lo creo firmemente. Sí, porque ese es otro atributo. Vamos a añadir ese también, Juan Carlos. Porque tenemos mucha gente, sobre todo los ministros, que se enfocan tanto en el hacer, en el ministerio, que se les olvida en ciertos momentos para quién están trabajando. Esto es como si yo trabajara para el presidente de los Estados Unidos, pero nunca me sentaba a conversar con él ni a tomarme un cafecito con él. Y hay personas así. Sin embargo, todos necesitamos un tiempo de retiro y un tiempo de soledad. Y el profeta Juan lo tuvo. Un tiempo de retiro, un tiempo de soledad, un tiempo de comunión con el Dios Todopoderoso. Y por supuesto, eso lo ayudó a no sujetarse a hombres, sino a sujetarse a Dios mismo. Lo necesitamos, Juan Carlos. Wow. Algo más rapidito, gente positiva.
gente con un destino, mire, excitante. No necesitamos gente negativa, gente pesimista. Y el profeta Juan hablaba del futuro, del reino, del Mesías, de que uno viene positivo. El tiempo mejor está por venir, independientemente de lo que nuestros ojos estén viendo. Y cuando vio a Jesús lo señaló. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gente ungida que sacuda y que confronta. El profeta Juan tampoco era, tú sabes, muy dulcecito. Él fue el que dijo generación de víboras. Generación de víboras. No, y se dirigió a los fariseos. Él enseñó a escapar. Eso. La venidera. Hablaba duro. Fuerte. Hablaba duro. Mira. Y lo que le dijo Herodes después. También. A ti no te conviene estar con esa. Exacto. Gente. A rayo le costó la vida. Le costó la vida. Seria, que sacude, que aconseja, con posturas, que confronta. 3 cositas más. Progresista, que no se ajustaba a moldes. El profeta Juan rompía los moldes, confiado en el Espíritu Santo de Dios. Mire, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, el profeta Juan no, como decimos en el campo, no la espantó. El profeta Juan simplemente le dio la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, porque es Juan diciendo, no es mi espectáculo. Este es el llamado del Dios Todopoderoso. Este es el momento del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, necesitamos ministrar como Juan, ministrar como Jesús. Ministraba con palabras, con sus ojos y con el tacto. En tiempos de pandemia, Wow. Santo Padre, opine usted, pero Jesús ministraba con sus palabras, con sus ojos, mirando a la gente y tocando a la gente. Y el profeta Juan también. Él hablaba el mensaje del reino, él tocaba a la gente, los bautizaba personalmente y los miraba fijamente a los ojos de forma contundente. Necesitamos a Juanes en este tiempo. Qué lindo. Cojo un segundito para aclarar un programa de semanas anteriores. Cuando hablamos de una marca. Ajá. Y salió el tema de las vacunas, si no me equivoco. Sí. Hubo un oyente que me escribe y me dice, como no se aclaró, dio la impresión para algunos oyentes, en este caso este oyente particular, a decir, o que se podía entender, que nosotros habíamos dicho que la vacuna era la marca de la bestia. De la manera en que este oyente lo entendió. Ajá. Como lo entendió así, a mí no me gusta polemizar con los oyentes, sino que le compro, le valido cómo lo vieron. Entonces, en este momento yo quiero aclarar que de parte mía, de Nueva Vida y de Marlín Arroyo también, en aquel programa, ¿lo recuerdan? Sí, lo recuerdo. sí. La semana pasada, Que hablamos un poquito atrás. de escatología bíblica. Ajá. No fue la Exacto. pasada porque tú no estabas, fue La atrasada. Sí, la muy bien. anterior, Sí, la exacto. atrasada. Sí, la atrasada. Que nosotros no hicimos referencia a que la Exacto. llamada vacuna que viene es la marca del anticristo. No, jamás. Bajo ningún concepto. Fue que tocamos ambos temas de forma simultánea. Eso fue lo que ocurrió. Estábamos hablando en una de las respuestas sobre escatología bíblica y hablamos de la marca. Que eso viene, eso está allí. Eso está en la palabra del Señor. Hablamos sobre eso. Hablamos del poder político, económico, Y social. religioso. Y todo eso. Ahora bien, aparte de eso, pues dijimos, y yo hablé al final, sobre la vacuna. Y de hecho, esta mañana Ahí fue que entonces se entendió. se entendió, exacto. Esta mañana venía yo dando consejería vía telefónica. ¿Por qué? Porque tengo hermanos en la fe, hijos espirituales, a quienes se le está haciendo un anuncio de que, porque trabajan en salud, en asuntos de salud, de que se les va a vacunar y ellos por motivos de fe no creen en las vacunas y me estaban preguntando qué hacer. Y yo le dije, déjame orar y asesorarme qué hacer, pero por lo menos los estudiantes no están obligados a vacunarse por 2 razones, por razones médicas y también por razones de fe. Y los pastores firmamos ese documento juntamente con abogados notarios y la ley nos respalda en eso. Claro. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues vamos a ver. Eso es aparte a que sea la marca de la bestia. Claro. Nunca se dijo eso. No. El asunto de no vacunarse siempre ha sido, por lo menos de la manera que se ha traído aquí, por las posibles consecuencias, ¿no? Por consecuencias. Y que debe cada persona decidirlo en su carácter personal. Claro. Pero esta parte de unir una cosa, decir que no te vacunes porque es la marca del anticristo, nunca hemos dicho eso. Sí, no, y también las vacunas, ¿verdad? Rápido, no es el tema, pero rápido. También es porque algunas vacunas, ¿verdad? Utilizan fetos. Sí.
Por lo tanto, los que creemos en la vida, los que no creemos en el aborto, los que no creemos en este tipo de dinámica, obviamente, pues optamos por no vacunar a nuestros hijos y no vacunarnos en carácter personal. Yo tengo 2 niñas que no se pueden vacunar por salud. 2 de ellas no se pueden vacunar por salud. La menor porque cuando la vacunamos de bebé tuvo efectos secundarios. Y la segunda, estas cosas yo no las oculto porque cuando Dios haga el milagro completo, me voy a testificar toda la gloria del Señor manifestada. Yo tengo una segunda niña preciosa que tiene 18 años, que a sus 15 fue diagnosticada con un tumor en la parte frontal del cerebro e inmediatamente la instrucción médica es que no se puede vacunar y fue recibida y aceptada en la Universidad de Puerto Rico con el documento, la affidavit, y es un derecho que tenemos los creyentes de poder hacer esto. Excelente. Qué bien. Estamos ready, ¿qué más? ¿Contigo? Vamos ¿Contigo? arriba. Ok. ¿Alguna Dejamos a vez? Moraima para el final. Ok, yo creo que un par de veces yo escuché a algunas personas decir que en el cielo no se va a predicar y por lo tanto eso hace que la adoración y la alabanza cantada sea un ministerio que tenga tal vez un poco más de importancia que la predicación como tal. ¿Eso tiene alguna base bíblica? ¿Es la adoración y la alabanza cantada un ejercicio ¿Superior? superior? Sí. ¿Viste que es travieso? ¡Es travieso! Pero eso dicen unos cuantos por ahí, no yo. Bueno, vamos a responderlo. Bueno, la adoración cantada no es menos ni más importante que la predicación si se hace correctamente. Vamos a explicar esto, porque, bueno, vamos a pastorear. Hay un problema con los artistas cristianos y la situación es cuando el artista se cree eso mismo artista y se desliga de lo que es ser un adorador. Bueno, esto es uno de los puntos de los pastores, uno de los sufrimientos de nosotros, los pastores, que bajito, acá entre ustedes y yo, preferimos invitar predicadores que edifican más el cuerpo de Cristo que un cantante cristiano que nos envía allí un documento de cómo es que lo tenemos que tratar, de que la ofrenda tiene que ser de cuántos miles de dólares, de que tenemos que tenerle allí casi una alfombra roja, que tenemos que tenerle no sé qué tipo de alimento, y entonces los pastores decimos, espérate un momentito. ¿Esa changuería se le ha pegado a alguno, Marlene, en tu experiencia pastoral? Sí, a bastantes. Wow. Y esto no ocurría, así como ahora, esto no ocurría. Wow. Mira, Juan Carlos sabe, yo comencé el ministerio cantando, no predicando, cantando. Grabé varias producciones, ¿te acuerdas? Aquel primer concierto de Nueva Vida en Mayagüez, allí cantamos con la banda en vivo, mi primera presentación pública así, de esa magnitud. Ahora bien, y éramos como tranquilos, como humildes. Pues si tú me invitas, yo voy. ¿Y cuánto cobras? Pues por ofrenda. Dame la oportunidad de poner la mesita y pongo mis cassettes y pongo mis CDs. Y ahí estaba uno firmando, y ahí estaba uno orando, dando besitos, y le tenían a unos sandwichitos de mezcla. Y no hay ningún problemita con un juguito, no hay ningún problemita. No, ¿qué? Como pastora te digo que me han enviado unos documentos que yo digo, mira, de verdad, yo no voy a invitarte, porque en realidad yo no voy a gastar, porque es un gasto, $8,000, $5,000 de un artista, cuando yo tengo un predicador que tiene unos dones de ciencia, un don de revelación de la palabra, un don de milagros y de sanidades que edifica el cuerpo de Cristo, que viene por amor y por ofrenda, y uno lo bendice. Claro, esto tiene 2 puntos importantes, ¿verdad? Esta es la humildad que debe tener el ministro. Y por otro lado también la madurez y la consideración que tenemos que tener como pastores de poder bendecir bien a aquellos que le están sirviendo al Señor y que viven de esto, vivir por fe. Ahora, con esto claro, que no estamos ni para shows, ni para espectáculos, y que aquí toda la gloria se le da al Dios Todopoderoso. Con eso claro, la adoración cantada no es menos importante que la palabra del Señor, insisto, si se hace correctamente. ¿Por qué? Porque la adoración es esa respuesta holística, y holístico significa de mi todo, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, al Dios Todopoderoso que se me está revelando. Y a través de la canción, Fernán, yo estoy predicando también
Esto es importantísimo. Mire, unos pequeños atributos que debe tener la adoración. Número 1, la adoración verdadera siempre tiene que ser centrada en Dios. Fuimos creados para esto. Fuimos creados para adorar y somos mandados a adorar únicamente a Dios. Lea de asignación Éxodo 20, versos 3 al 5, Apocalipsis 22, 9. En todas las formas que la Escritura nos manda a adorar. Lea Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 7. Por lo tanto, la adoración, si se trata de Dios y habla de Dios y es mi respuesta a la revelación de Dios, pues es una adoración que predica, es una adoración que ministra y no es menos importante que la palabra. La adoración verdadera, número 2, tiene que enfocarse en Jesús, porque Jesús es la imagen de Dios, el creador, el sustentador, el reconciliador de la creación y la cabeza de la iglesia. Lea de asignación Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. La adoración siempre es empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Y si cuando yo adoro, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, bautiza, salva, sana, liberta, gloria al Señor. No es menos importante entonces que la revelación de la palabra. Pero número 4, esta adoración tiene que ser basada en la palabra. Mire, como pastora del Señor, déjame aconsejar a 2 o 3 compositores. Es que hay canciones que con esto del crossover, de que quieren también, ¿verdad?, entrar al mundo secular, tú escuchas el tema y tú entiendes como creyente que eres y por cuanto un hermano le está cantando, tú dices, ay, qué lindo, es para el Señor. Pero cuando tú la escuchas en otra emisora que no es cristiana, tú no sabes si es para un hombre, si es para una mujer, si es para un amor, si es para un hijo. No. Si la canción es de adoración, tiene que predicar, tiene que ministrar, tiene que tener a Jesús, tiene que tener cruz, tiene que tener sangre. Bendito Dios. Rapidito. Y adoramos a Dios con toda nuestra persona. Un adorador no es el que está pendiente a los aplausos de la gente y al spotlight. No. Sino es un líder de adoración que va a provocar que el pueblo se lance de rodillas, que el pueblo adore al Dios Todopoderoso. Ahora bien, debido a tanta confusión que hay, pues este punto tiene que ser aclarado y es que obviamente la respuesta de cada persona va a ser diferente. Unos levantan las manos, unos lloran, unos se postran, unos simplemente como que hacen como que se recogen a sí mismos en adoración al Dios Todopoderoso y respetamos cada expresión distinta de adoración. Unos corren, unos danzan, unos hablan lenguas. Lo importante es que sea una real adoración y no un espectáculo. Tremendo, ahí está. Wow, tremenda explicación. Gracias, La pastora salió, Moraima, la pastora salió. No, me dijiste cosas aquí, o sea, comentaste cosas que no sabía. Eso de que envían papeles y wow, es nuevo para mí. Bueno, la mía va rapidito y es con relación a la Navidad. Ok. La Navidad es un tema controversial para muchos y no debería ser. Para mí es una de las épocas más hermosas. Por lo menos yo me la disfruto, saco la niña que hay en mí. Pero te pregunto, para hacerlo de manera breve, la voy a simplificar. Sí. ¿Cómo se compara la Navidad de ahora con las antiguas, las anteriores? Porque yo recuerdo la Navidad de mi casa, no había regalos, no había arbolitos, pero éramos tan felices porque había una unión. Como nunca antes, porque me hablaban de Jesús. Y celebrábamos el nacimiento. Hubiese nacido en diciembre, en enero, no importa la opinión, ¿verdad? Esa no es la pregunta, ¿cuándo fue que él nació? Claro. Sino la celebración como tal. Muy bien. Se hace controversial precisamente por eso. Ay, Dios mío, y es la misma iglesia, quizás la que la ha hecho controversial. Porque, mira, vamos a decirlo de una vez, porque yo sé que muchos cuando hablamos de Navidad me van a comentar. Yo sé, sabemos todos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Lo sé, lo sabemos todos, que nació, según los rabinos, en la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que los pastores en esa época de invierno, en diciembre 25, recogían a las ovejitas y no podían estar por allí disponibles, como ocurrió en otoño, cuando se entiende que Jesús nació.
Independientemente de eso, lo sabemos que fue la Iglesia Católica en un momento determinado quien toma la decisión de cambiar la adoración al Dios Sol, que era un 25 de diciembre, y convertirla en una adoración a Jesús, lo que aquí entre ustedes y yo también hubiera hecho. Porque yo estaría sustituyendo lo pagano por lo divino. Y esto ha causado pues un sincretismo espiritual en esta temporada. Eso lo hace controversial. Más yo quiero decir, aprovechando la pregunta de Moraima, independientemente del día en que nació Jesús, esta es una hermosa temporada para predicar a Cristo. Nosotros lo hacemos todo el año, pero esta es una hermosa temporada. Ahora bien, con esto dicho, tenemos que cuidarnos mucho no solamente como creyentes, todos nosotros, creyentes o no creyentes, nos tenemos que cuidar mucho de cómo es que estamos celebrando este momento. 174 países de los 201 existentes celebran la Navidad, una época que se distinguía en el pasado por tradición familiar de encuentro, de reconciliación, de peticiones de amor, de paz, de prosperidad y recordar a Jesús. Sin embargo, esto se ha ido perdiendo porque ahora tenemos como una época de más consumismo, de más materialismo, y ahora la Navidad se hace con regalos, con ropa nueva, con decorados en las casas. Y si nosotros desvirtuamos el mensaje de Jesús por el consumismo, por el materialismo, por los excesos, entonces ya perdimos el objetivo. La fiebre de la Navidad incluso puede arrastrar a muchos a endeudarse, a muchos hasta deprimirse porque no pueden cumplir con los estándares y las expectativas del consumismo. Por lo tanto, es un buen momento para invitarnos todos a reflexionar. Esta temporada es una linda temporada para evangelizar, para recordar a Jesús. ¿Por qué no? Para reconciliarnos, para comer juntos como familia, para amarnos, para este momento importante. Regresemos al propósito original. El reto de los teólogos en esta mañana con la pastora Marlene Arroyo. ¿Cómo la gente contacta tu ministerio? Visita la iglesia de la pastora Marlene Arroyo. Claro que sí, pueden llamarnos al 787-644-2544, 644-2544. No olvide que ya tenemos nuestro más reciente libro, Trasiego de Gloria, disponible para usted. Comuníquese con nosotros hoy al 787-644-2544. Es el cuarto, porque tenemos Entrando al Reino de Dios. Mira, casi una biblioteca tengo aquí. Historias de mujer, Dios viviendo dentro de ti. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. En el 2021, ya casi lo tengo listo, viene mi quinto libro. ¿Qué se llama? Mira, Respuestas fáciles a preguntas difíciles. Son casi 300 preguntas, déjeme decirle, desde que comenzamos contigo, Fernan, ¿te acuerdas? En la tarde, sí. En aquella sección en la tarde, hasta el reto de los teólogos. Así que las primeras 300, allí las vamos a tener respuestas fáciles a estas preguntas difíciles. 787-644-2544. Pastora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y feliz Navidad.